Bien, le dan a aceptar, ¿sí? Ahí está Belén, Belén, bienvenida. Bien, estábamos viendo el libro de Santiago, ¿sí? Estamos 7 de marzo del 2024. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos reunido la última vez, cosas de la vida. No sincronizamos, no llegamos a alinearnos todos. Yo viajé, hubo una semana de reencuentro en la iglesia también, entonces muchas cosas se cruzaron. Entonces, en la parte A, sí, estábamos viendo la introducción, ¿por qué estudiar el libro de Santiago? Habíamos visto el versículo número 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahí voy a ampliarle un poquito la letra, a ver si se puede verlo. Sí, Santiago 1:1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Ujú. Entonces, esa es la versión NBI. Veíamos que Santiago varía en cada idioma, ¿sí? En realidad es Jacobo, ¿no? La versión helenizada del nombre de Jacob. Entonces, prácticamente Santiago es sinónimo de Jacob, ¿no? Ahora, por el pasar de los años, la iglesia le agregó el san, ¿no? Entonces, era pronunciado como Jacob en hebreo y terminó siendo Santiago. El san es prácticamente un añadido, ¿no? Del santo, ¿no? Ustedes se fijan, en portugués el nombre es Tiago nada más, Santiago, ¿no? Es Tiago, el san está afuera. Ahí sí lo eliminaron, ¿no? En español se quedó así, de Santiago. Entonces vamos a ver, ¿por qué estudiar el libro? Habíamos visto que contenía sabiduría, la sabiduría que ayudó a la iglesia primitiva en los primeros siglos a vivir la vida. ¿Sí? O sea, era un libro bastante centrado en la vida práctica. No es un libro que se va con rodeos, sino más bien es un libro que está lleno de ejemplos de situaciones que pasaba la iglesia en esos momentos. Y Santiago, a través de lo que ha vivido, a través de lo que había aprendido de Cristo, trata de dar una visión, su cosmovisión de todo lo que pasaba. Y es muy interesante cómo él describe a todos los grupos sociales, a toda la sociedad en ese momento, y cómo llega, por ejemplo, hasta el capítulo 5 a hablar abiertamente de qué es lo que va a pasar a futuro si siguen así, ¿no? Y hace mucho hincapié en que Cristo es el que hace posible la unidad de la iglesia. Es muy bonito el libro. Entonces, tenemos que entender qué desafíos afrontó la iglesia en ese momento para poder entender a qué se refiere Santiago, ¿no? Y eso vamos a estudiar en estos meses, ¿sí? Era una interpretación de su realidad. Sí, una interpretación de su realidad. Nos muestra el libro la forma en cómo Santiago interpretó su realidad y la comunicó a los miembros de la iglesia. Sí, él estaba constantemente evaluando su realidad, lo que pasaba y comunicándolo. Entonces, sabemos que los cristianos son uno de los primeros grupos religiosos que compartían textos. Eso es algo muy bonito, no se encuentra eso en el paganismo en esas épocas. Los cristianos son los únicos que compartían textos y los leían y promocionaban que la gente leyera, ¿no? En sus grupos, sus reuniones, ¿no? Incluso hay testimonios que dicen que mujeres también leían y participaban. No existía esa censura hacia la mujer. Eh, y vamos a ver que eso es algo muy bonito porque habla de igualdad dentro de la comunidad. Es algo que va a hacer bastante hincapié Santiago en todo su libro sobre la igualdad, que a veces es algo que nosotros, no sé, lo leemos y creemos que no pasa nada, pues, ¿no? Que sí nos tratamos igualmente. Yo antes leía y decía, bueno, sí, no, yo creo que soy igual a mi hermanos, pero no nos damos cuenta que cometemos cierto tipo de discriminación todo el tiempo, incluso en la forma en cómo pensamos. Eso nos trata de revelar el libro.
¿sí? De Santiago. Existen cosas que ya han sido enseñadas antes, todo lo que habla Santiago ha sido enseñado en los Proverbios, ha sido enseñada también en el Evangelio de Mateo, son palabras de Jesús que él vuelve a repetir o parafrasear, entonces es prácticamente lo mismo. También tiene bastante referencia a la Torá, a la ley de Moisés, no es algo nuevo lo que él está diciendo. El libro tuvo una recepción un poco fea, porque cuando se descubre la Biblia hemos visto que Lutero hace mucho énfasis a la justificación por la fe, solo por la fe, entonces si las obras las pone en el último nivel, porque claro, habían sido oprimidos por la Iglesia Católica por muchos años. Entonces, hablar de obras para él era negar la fe, negar la gracia. Y cuando ve a Santiago que dice, no, la fe sin obras está muerta, este libro es un libro pésimo, no, no lo recomiendo, ¿no? No lo recomiendo que lean, no, no sé, él ni siquiera le da validez, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso es cuestión de la interpretación que tuvo Lutero y sobre el libro, pero no necesariamente es la interpretación real, es su punto de vista. ¿No? Y también la vez pasada hablamos sobre cómo es de que los puntos de vista de los autores, de los pioneros también de la Iglesia Adventista, de los discípulos, cómo cada uno le agrega su punto de vista, cómo cada uno también tiene una parte humana que escribe en la Biblia y que tenemos que tener cuidado al momento de la interpretación, porque a veces damos interpretaciones muy literales, ¿no? Eh, Tenemos que tener cuidado en qué contexto también lo decimos, ¿no? Si alguien se va a Santiago 5 y lee esas advertencias contra los ricos, pues va a sonar muy fuerte, ¿no? Tenemos que explicar por qué es que Santiago dice eso, ¿no? Por qué es que le parece tan grave esta gente que abusa del pobre, ¿no? Entonces, no es necesariamente que él odie a todos los ricos, no sé si me dejo entender. Es su percepción de su realidad que está viviendo y podemos trasladarla a la nuestra. Sucede lo mismo. Entonces, durante todo el libro vamos a hacer esa pregunta. ¿Lo que pasaba en ese entonces pasa ahora? Ese es el mensaje, porque si no, por las puras estamos leyendo el libro, ¿no? Lo que Santiago hablaba en su libro pasa ahora. ¿Existe discriminación en la casa de Dios? Esa es prácticamente una de las preguntas que se plantea él dentro de todo el libro, ¿no? Vamos a ver en la parte B quién era el autor. También lo hemos visto esto, ¿sí? Hemos visto acá, le voy a compartir luego el link, están todo lo que estoy resumiendo, han venido estos artículos, así que luego lo pueden leer ahí. Está en mi Notion, así que ahí lo comparto, ustedes lo pueden ver, repasar, enseñar, lo que quieran. Yo cada vez que hago este tema lo repaso, a veces borro algunas cosas, agrego otras cosas que me parecen interesantes o agrego citas, y así va quedando mejor mi, mi estudio, ¿no? Este tema ya voy haciéndolo esta sería ya la tercera vez, lo he hecho en la iglesia, también en otro grupo pequeño, así que es un tema introductorio, pero es muy bonito. Y cada vez que lo hago me gusta más, algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay tres posibilidades de autores que sean, ¿sí? Hemos visto que podía ser Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿sí? Quien era hermano de Juan. Nos dice la historia que no pudo haber escrito él, ¿sí? La carta, porque murió en el año 44 y la carta creo que fue escrita en el 48, por ahí más o menos. Entonces, en Hechos 12 encontramos la historia, ¿sí? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, o sea, a este Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces aprovechó y mató a Jacobo, a Santiago, hermano de Juan, ¿no? Podría ser Santiago, el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el menor o el joven. No hay ninguna referencia que nos diga que haya sido él. O sea, no existe algún reclamo, dice, de parte de la iglesia primitiva que él haya sido. Y no se sabe mucho sobre el paradero de él tampoco. Se cree, dice, por tradición, que él fue apedreado por las autoridades judías por predicar a Cristo y fue sepultado en el santuario de Jerusalén.
¿sí? Se dice que Justiniano exhumó el cuerpo de Santiago y colocó sus huesos en la iglesia de los santos apóstoles en Constantinopla en el 332. Ahora se cree, ¿no? Ustedes saben que con ese asunto de los huesos santos, de las peregrinaciones, de las indulgencias, de que pagas aquí algo para ver estos huesos, tocarlos, ¿no? Recibir algo de santidad, de perdón, para que no pases miles de años en el infierno, es algo un poco sospechoso, o sea, no sabemos si es cierto. Así no se quede en un podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces, vamos a ver aquí, ¿sí? Seguimos. Sin embargo, dice, Santiago comenzó a seguir a Jesús después de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Él fue incluido entre aquellos a quienes Jesús se le apareció. Entonces, Santiago, el hermano de Jesús, es el que más encaja en el perfil del autor de este libro, ¿sí? Entonces, es el que sí se encuentra una referencia clara de que podría ser él, ¿sí? Y fue uno de los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén. Santiago murió más tarde al ser empujado fuera del reborde del templo y apedreado por las autoridades judías. De eso tenemos una cita, ¿sí? Eh, Según Josefo, al hablar de la muerte de Santiago, indica que Ananías fue el causante de esa muerte. Entonces acá tenemos la cita de Josefo, ese historiador. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Entonces los apedreó. Sí, eso es lo que encontramos sobre este Santiago. Entonces, vamos a ver que la situación en la que vivía la iglesia primitiva en esos tiempos no era muy favorable, ¿verdad? Para los cristianos. Eso tenemos que tenerlo muy presente al momento de escuchar las palabras de Santiago que vienen de hace mm, más de 2000 años, que vienen hasta acá, hasta nuestras épocas. Entender por qué es que él habla así, es entender también lo que él vivió, ¿sí? Siendo cristiano. Pero nos dice, ¿quién era Santiago? ¿No? Vamos a ver que Jesús tuvo una familia aquí en la tierra. También les hablé de eso, ¿no? De que me inclino más por la posición de saber de que Jesús sí tuvo hermanos prácticamente de José y de María, aunque existe una posición contraria, ¿no? Que parte de la Iglesia Católica que dice que no, que en realidad solamente Jesús, solamente María tuvo un hijo, Jesús nada más, no tuvo más hijos nunca más. No sé, no me encaja esa teoría, porque les vuelvo y repito, tener hijos en ese tiempo era una bendición, mientras más hijos era mejor. Nunca se le prohibió que tuviera hijos a María, ¿no? Y no me parece algo dable, ¿no? Que se promocione esa santidad a base de censurar la sexualidad humana, ¿no? Entonces, yo me inclino más por esa postura, ¿sí? Eso les expliqué la vez pasada, pero en fin, sea que hayan sido hermanos de padre y madre, ¿no? O sea, de José, ¿no? Con María, o hayan sido solamente hijos de José, como algunos lo manejan, solo de José de un anterior compromiso o de otra esposa que haya tenido, ¿no? Sea lo que fuere, sea lo que fuere, era su familia, era familia de Jesús, ¿sí? Habían vivido juntos, habían estado creciendo juntos, pero su familia no creía en Jesús como el Mesías, porque si no viéramos a todos los hermanos de él siendo mencionados en los escritos, pero ellos estaban de lejos, sí, aparecen siempre de lejos, no aparecen siguiéndolo a Jesús activamente en los evangelios. Se menciona que él tenía familia, ¿no? Se menciona aquí en el texto que coloqué, a ver, espérenme, Mateos 13, ¿sí? En el 55, comienzan a preguntarse, ¿sí? Ellos, los que escuchaban a Jesús,
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No está todas sus hermanas con nosotros? Entonces tenía una familia, varios hermanos Jesús, pero no lo seguían activamente. Él no creía en Jesús al inicio de su ministerio. Santiago no creía. Vamos a ver. Eh, bien. Marcos 3:20, ¿sí? Lo pueden leer. Sí, vamos leyendo. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían está fuera de sí. Primera parte, está fuera de sí, es decir, no lo consideraban alguien cuerdo, ¿sí? Juan 7:1, Juan 7, ahí lo tienen. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y estas cosas que haces, manifiéstate. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces aquí, porque ni aun sus hermanos creían en él. Interesante. Entonces, su ministerio como líder de la iglesia primitiva es posterior. O sea, él asume un cargo de liderazgo en la iglesia primitiva luego de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? En 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos. Entonces se menciona que apareció a Jacobo, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, Pablo, hablando de sí. Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces está hablando de un puesto de liderazgo, ¿sí? Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces se lo menciona a él como alguien que está representando a la iglesia, ¿sí? Entonces, esta epístola es mucho más probable que sea él. Y la forma en cómo él habla, dirigiéndose a una congregación, a una comunidad cristiana, es muy linda. Nos da a entender que él era alguien que pastoreaba esa comunidad, ¿sí? Seguimos viendo acá. Ya. ¿Cómo se describe Santiago al iniciar la epístola? ¿Sí? ¿Cómo se describe? Se describe como siervo y esclavo de Dios y de Jesucristo. Vamos a ver que hay algo interesante en esta presentación. Él nunca menciona que es hermano de Jesús, hermano que haya vivido con él, que haya sido criado con él. No, no quería obtener ningún privilegio al mencionar esto, el de ser distinguido, mantener alguna jerarquía, ¿sí? Él se presenta de forma igualitaria con sus hermanos. Él no se siente superior. Él ha aprendido que la verdadera autoridad no se da cuando estoy encima de otros, sino cuando encuentro un lugar en la familia. Entonces, imagínense cómo habrán sido las luchas en esta familia, ¿no? Jesús, por un lado, teniendo estos milagros asombrosos, la gente hablando de él, y sea que haga las cosas bien o mal, la gente siempre critica, y la gente diciendo, ¿no? ¿Cuándo se va a revelar? ¿O cuándo va a ser el rey? ¿O cuándo va a ser esto? ¿Por qué hace aquellas cosas? ¿O por qué reta a las autoridades? Haciendo un montón de cuestionamientos, ¿no? Y las cosas que decía Jesús también eran un poco polémicas, muchas de ellas, cuando él se atribuía la divinidad a sí mismo. Entonces, yo me imagino que su familia también vivía esa tensión de pensar que a Jesús le iban a hacer algo, porque quizás ellos también iban a sufrir, quizás tenían vergüenza de Jesús, ¿sí? Poniendo todas esas cosas ahí,
Luego, Santiago, luego de haber despreciado el ministerio de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, imagínense cómo se habrá sentido cuando lo vio resucitado, ¿no? Cuando él realmente ya se acepta a Jesús como el Mesías. Bueno, yo me imagino una gran culpa, ¿no? De decir, lo tuve tan cerca y no aprendí nada de él. No, no sé cómo se sentirían ustedes. Lo tuve tan cerca y no lo aproveché. Lo tuve tan cerca al Creador y no me comporté como debía, ¿no? Mm, Y, y él en lugar de en este momento en el que ya acepta un lugar en la comunidad cristiana de decir, oye, miren, pues, ¿no? Yo soy el hermano de Jesús. Algo de divinidad se habrá quedado en mí. Debo tener algún rango, ¿no? Para que ustedes de alguna forma me rindan algo de pleitesía, algo de adoración, o me respeten más que a los demás discípulos, porque yo viví en su familia. Pudo haber hecho eso Santiago, podría haberlo hecho, pero no. Cada personaje que aparece en las epístolas, desde Pablo, desde Mateo, desde todos ellos olvidan quiénes son. Ellos simplemente se presentan como siervos de Cristo. Olvidan todo lo que fueron, ¿sí? Olvidan la profesión que tuvieron, olvidan el trabajo que tuvieron, olvidan las ideologías que siguieron, olvidan todo. Y ellos se presentan como siervos de Cristo. Es muy interesante de analizar eso. Y eso de encontrar un lugar, sí, es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque yo imagino que él antes, cuando estaba Jesús ahí, muchos no entendían la misión de Jesús. ¿Se acuerdan, no? Que vivían peleándose estos dos hermanos, ¿no? Porque la mamá de Juan, me parece, sí, que le decía que quería sentarse, quería que sus hijos se sienten, ¿no? Al lado de Jesús. Ellos no entendían cómo es que funcionaba el reino de Cristo y vivían pensando que Jesús iba a reinar acá, ¿no? O sea, querían algo físico, y no querían algo espiritual o no entendían esa parte del reino de Cristo llegando a ellos. Entonces, eh, todo se vuelve espiritual, ¿sí? Él entendió que Jesús no les pertenecía de manera física, porque si Jesús realmente hubiera sido su hermano físicamente, él me pertenece, ¿no? Yo quiero guardarlo para mí. Si el reino viene, los beneficios vienen, los privilegios vienen para mí, para nadie más, ¿no? Sino que Jesús era el Salvador, que tuvo el privilegio de conocer dentro de su familia. O sea, él no se sintió en ningún momento orgulloso, porque vemos su historial, ¿no? Que él no creyó al inicio, sino que él agradeció. Y cuando uno agradece es porque ha aprendido a ser humilde y ha aprendido a reconocer que ha recibido un privilegio, ¿sí? Creía en la igualdad, ¿sí? Creía en la igualdad de todos los creyentes. Es decir, que Jesús haya pasado por mi familia no es algo de que yo me tenga que enorgullecer o que mi familia era la mejor de todas, sino que fue un privilegio que yo recibí haber tenido a Jesús en mi casa, ¿sí? Es así como él lo interpreta. Ahora, él no solamente vino a mi casa, vino aquí a todos, a todos en esta tierra, inclusive a los que no eran judíos, inclusive para ellos también es su Jesús de ellos. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo apropiar de ese Jesús y decir, es mi hermano para conseguir privilegios? No cabe en mi cabeza, ¿no? Entonces él dice, yo creo en la igualdad de todos los creyentes, ¿sí? Por eso, si Santiago decide creer en Cristo, ahora él encuentra lugar dentro de la familia de Dios. Entonces, cualquier orgullo, cualquier ganas de obtener algún tipo de privilegio, ¿sí? Se van y uno se siente agradecido. Y esa es la manera correcta de visualizar el cristianismo dentro de nosotros. Al menos es lo que yo he podido encontrar, ¿sí? De entender que ese Jesús llegó para todos, ¿sí? No te tienes que enorgullecer de haber nacido en una familia cristiana, ¿no? Te tienes que enorgullecer de haber conocido, tienes que agradecer haber conocido a Cristo. Sí, ese sentimiento de agradecimiento, de que tuve el privilegio, de que no veamos las cosas como que nos las merezcamos, como que las hemos ganado por nuestras fuerzas,
Es un asunto que Santiago va a desplegar en todo el libro. Sí, entonces este Jesús no es mío, no es de mi familia, no me pertenece, es de todos, ¿sí? Él lo dice, Jesús mismo lo dice, ¿no? ¿Quién es mi familia? Pregunta él. Dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, Mateo 12 dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren, qué lindo, ¿ah? Qué lindo. ¿Cómo sería la vida si nosotros aprendiéramos a ver que todo lo que tenemos no nos pertenece? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cada bendición que llega de Dios no nos pertenece. Quizás así la gente no estaría peleándose por posesiones, ¿no? Eh, cada, cada hijo que recibes no te pertenece. Llegó ahí, es un privilegio que lo hayas conocido, ¿sí? Luego se va a ir. Eh, y te va a dejar alguna enseñanza, ¿no? Entonces, cada cosa que recibimos en esta tierra, desde la alimentación, la protección de Dios, no nos pertenece. Cuando entendemos eso, la mente se abre y nos volvemos más agradecidos, ¿sí? Porque ya no es yo lo logré, yo lo hice, yo, mira el otro que no puede, pues no es un tonto porque no lo logra. Es alguien que pierde tiempo en la vida, pues, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, dicen, ¿no? Algo así, ¿no? Y nos comportamos de esa forma, ¿no? Pero no, simplemente todo lo que tengo, lo que he logrado, lo que soy, yo lo agradezco con humildad porque sé que no es mío, que no me pertenece, ¿sí? No existe más deseo de superioridad ni ganas de distinción, porque entiendo mi relación con Dios y con los otros, no por mis diferencias, sino por aquello que Cristo ha hecho y en Cristo todos somos iguales. Interesante, ¿no? En Cristo todos somos iguales. Es algo que se va a repetir en todo el libro, ¿sí? Ya vamos memorizándolo. En Cristo todos somos iguales. Llamar a Jesús de Señor, o sea, alguien que es digno de ser adorado, es aceptar de que Él era el mismo Dios, porque nadie más merece adoración que Jehová. Era el mismo que había hablado en el Antiguo Testamento a través de promesas y que ahora se manifestaba a través de Jesús. Él era el Mesías prometido, ¿sí? Llamar a Jesús de Señor también era una provocación política en ese tiempo, porque el único Señor, ¿quién es? El, el emperador romano, ¿sí? Entonces, y él exigía adoración como un dios, ¿sí? Los emperadores exigían adoración como dioses. Entonces, esto también trajo conflictos luego en la iglesia, porque de alguna forma los emperadores se sentían amenazados por el cristianismo, porque es una eh, comunidad que comienza a crecer con mucha fuerza y se niega también a adorar al emperador, se niega también a adoptar las costumbres que todos tenían en ese momento, ¿sí? Acaba con muchos negocios de la época de idolatría, ¿no? Era una provocación política. ¿Sí? Es interesante que cuando el cristianismo se vive realmente, o sea, la comunidad cristiana crece, la comunidad cristiana se fortalece y de verdad sigue los principios de Cristo, es una provocación política, es literal esto, ¿sí? De alguna forma, la manera en cómo viven los cristianos va a ser algo que va a sorprender, ¿sí? El amor hoy en día no es algo que suceda en la sociedad. Lo que sucede hoy es abuso, lo que sucede hoy es falta de derechos para todas las personas, lo que sucede ahora es ambición de poder, eso es lo que sucede en la sociedad. No existe espacio para el amor, para la compasión, para la misericordia, para la justicia. Entonces, cuando existe espacio para esto, eh, 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 imaginen cómo sería, ¿no? Una provocación política que va a causar persecución, es así de simple. Jesús como rey consumía las mentes de los cristianos primitivos. Ellos no confiaban en los gobernantes ni en los políticos.
¿sí? Entonces tenemos que distinguir entre lo que pertenece a Dios y al César. O sea, ellos eran buenos ciudadanos, ellos respetaban las leyes hasta donde podían, ¿sí? Pero no creían que le debían la vida o que debían adorar al emperador, ¿sí? Hablar de Jesús que es el único Señor, es extremadamente necesario. Si Santiago, que era hermano de Jesús, abandonó cualquier aspiración de superioridad, y él dice, quiero hablar de Jesús y no de mí, ¿qué somos nosotros? Y ahora vamos a preguntarnos hasta aquí, hasta esta parte, porque ya falta la última parte nada más. La última parte es pequeñita. Eh, ¿Cómo nosotros nos presentamos en el mundo o cómo nosotros nos presentamos en la iglesia? ¿De verdad no importa de dónde venimos? ¿De verdad hacemos igualdad con todos? ¿De verdad me siento igual a mi hermano que recién se ha bautizado? A ver, les dejo ahí abierta la pregunta. Eh, Cuando hablamos de nuestro cristianismo, ¿hablamos de Jesús? ¿O de quién hablamos? ¿O de hablamos de la pompa y la gloria de mi iglesia? Eh, o cuando me presento, lo que primero va a resaltar va a ser mi profesión, lo que yo he hecho en mi vida, a lo que Cristo ha hecho en mi vida. A mí me da a veces cosas comentar estas cosas, ¿no? Porque de verdad no deberían existir dentro de la iglesia. Pero sí existe aún mucha discriminación. Aún existe mucha discriminación, desde discriminación por, entre comillas, razas, eh, por el color de piel, eh, por la zona donde vives. Si eres de la sierra, la selva, la costa, vas a sufrir algún tipo de discriminación. Eh, Desde que queremos que todos sean blancos, y es algo que yo he visto bastante en la iglesia, ¿no? La gente cuando habla de forma muy coloquial, ¿no? Aún utilizamos ciertas frases que son hirientes, aún las usamos, y yo también las he usado, pero luego de preguntarme, de construirme, de decirme, oye, ¿estás siendo racista? Me di cuenta que sí, que tenía algunos preconceptos, ¿no? Muchos tienen algunos preconceptos, por ejemplo, con la gente de la sierra, la ven como gente tonta, gente que no ha vivido en sociedad, ¿no? La ven como esa gente que, no sé, como una caricatura, ¿no? Se burlan de su forma de hablar, se burlan de lo que ellos enseñan, aprenden, de cómo ellos viven en sociedad. Y yo lo he visto dentro de la iglesia. eh, las últimas, eso les podría dar un ejemplo claro, ¿no? Las últimas elecciones, había mucha gente burlándose de un candidato, ¿no? Y no se burlaban prácticamente de su propuesta en sí, sino que se burlaban de sus orígenes, ¿sí? Y a mí sí me molestó bastante eso. Sí me molestó porque fuera de que fuera un candidato que quizás no estaba como diríamos, al nivel, ¿no? En realidad nadie estuvo al nivel, pero no se juzga de esa misma manera al que es blanco, y lo he visto. No se lo juzga de esa misma manera, no se lo juzga. Entonces, mucha gente en la iglesia, por ejemplo, no sé, hasta cuando los padres están comentando, con quién se va a enamorar mi hijo? Eso, no, el de allí, porque ese es blanco. Y yo lo he escuchado, hermanos que viven años en la iglesia, años, y que escogen a las personas o juzgan a las personas por el color de piel. Y yo me he quedado asustada porque digo, o sea, vives años en la iglesia y no has reflexionado siquiera en qué es lo que significa igualdad. ¿Qué significa igualdad? Eh, Eso asusta, eso me asusta a mí, ¿sí? Entonces, ya luego de haber leído esto, me di cuenta que sí tenía algunos preconceptos y que tenía que cambiarlos, ¿sí? Que tenía que cambiarlos, que tenía que aprender a ver a toda persona, a todo ser humano como valioso, sin necesidad de agregarle algo más. Esta persona es valiosa porque estudió medicina y salva vidas. No,
No, esta persona es valiosa simplemente por el hecho de existir y porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Así de simple, no hay más que agregarle, no hay más que quitarle. Sí, pero esa persona es alcohólica, esa persona es así, no, sigue siendo valioso, ¿sí? Pero esa persona no sabe hablar bien, tiene un acento que no le entiendo, sigue siendo valioso. Esa persona es una espesa total, insoportable. Sí, puede ser, hay bastantes insoportables. Sigue siendo valioso, ¿sí? Cuando nosotros entendemos eso, mm, al menos en mi caso, mi mente se abrió en ese sentido y entendí lo que era comunidad en Cristo. Entendí al menos en, en, en pocas palabras, es aprender a tolerarnos. Y si de verdad lo entendiéramos, si de verdad todos aprendiéramos a tolerarnos, a comprendernos, a amarnos, yo creo que la iglesia crecería más de lo que crece hoy en día. La fuerza que tiene la comunidad en unirse, en la unión, es gigante. La comunidad cristiana en esos tiempos creció por eso, sí, por eso. Aprendió a tolerarse y aprendió a ver que sus diferencias no valían ante Cristo, que Cristo lo valía todo. Si Cristo había sido capaz de morir por ellos se aceptaban como eran. No importa si estoy circuncidado o no, se aceptaban. No importa si he guardado el sábado o no, se aceptaban. Y iban aprendiendo juntos, ¿sí? Iban aprendiendo juntos. Entonces, ¿cómo sería nuestra comunidad si aprendiéramos de igualdad? Y no les hablo incluso de las jerarquías que se forman, porque ya les he hablado en otras veces, ¿no? Que se forman jerarquías dentro de las comunidades cristianas e incluso de santidad, ¿no? Si aquel guarda esa tradición o aquello es más santo, entonces tiene más poder dentro de la comunidad eh, y a veces medimos la santidad por tradiciones, cosa que no siempre va a reflejar la relación, la cercanía que tiene esa persona con Dios, no siempre lo refleja, ¿sí? No siempre lo refleja. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, pues, ¿no? Yo veo, una vez me contó una amiga, ¿no? Que fue a una iglesia, así cortito les cuento. Entonces, mi amiga estaba regresando a la iglesia porque no había ido bastante tiempo, pero igual sabía bastante. O sea, la chica estudiaba, o en sus tiempos sí estudiaba. Entonces me dice que llegó, era una iglesia central, de esas grandes, así que tienen dos turnos, ¿no? Se sentó y ya, pues no esperaba que alguien haga la lección después de la sabática, ¿no? Todos, me dice, yo los vi a todos tan bien vestidos, me dice, estaban con sus ternos, los hombres, las mujeres bien arregladas. Yo dije, bueno, o sea, si están bien arregladas porque han venido a la iglesia, pues, ¿no? Y tienen un compromiso con la iglesia, ¿no? Entonces imagino que me van a enseñar, ¿no? Y dice que se sentaron todos ahí, ¿no? Y ella pues que no había estudiado desde hace mucho, tenía su lección, ¿no? Pero había estado alejada, no había estudiado. Miraba la lección, yo miraba la lección, no recordaba muchas cosas, ¿me dice? Menos mal que la lección era de Pablo, porque yo sí me había estudiado los viajes de Pablo hace tiempo, pero me lo sabía ya, pero de memoria, pero no lo había estudiado esa semana la lección, me dice, ¿no? Entonces me dice, me siento ahí, yo digo, bueno, esta gente que está bien vestida, pues, hermano, ¿usted va a hacer la lección? Como tres hermanos, me dice, estaban con terno, me dice, ella se indignaba, ¿no? Me decía, estaban con terno, ninguno había estudiado su lección. Me dice, ninguno. Y se reían, ay, hermana, no he estudiado, ay, hermana, no he estudiado, ay, hermana, no he estudiado". Y yo le digo, eso es algo que nos deja de enseñanza, ¿no? No todo el que cumple la tradición realmente se compromete, ¿sí? No todos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y me dice, yo tuve que hacer la lección, me dice, yo. Y esos hermanos que se sentaron a mi lado, me dice, que estaban bien vestidos, que te digo, luego salieron en la plataforma. Estuvieron en la plataforma, dieron la bienvenida, ¿qué tal, hermanos? Y no sé qué. Entonces, ¿qué lección creen que le dejó esta historia a mi amiga? A ver, los escucho. Estamos aquí para evaluar. Todo aquel que cumple tradiciones en la iglesia es más santo, se sabe más la Biblia, tiene más empatía, ha aprendido a amar. No sé, a ver, juzguemos las obras que vemos.
Yo lo Está bien. que veo solamente ropa, lo que veo es solamente tradición, ¿no? No necesariamente va a reflejar la cercanía que tenemos con Dios, ¿no? Elías, sí, habla. Ah, ya. Mira, lo que tú mencionas, Carolina, es algo mira, creo que todos hemos visto, ¿no? Esos escenarios, incluso todos nosotros hemos actuado de alguna manera frente a algo que está mal. Tu pregunta es interesante, ¿por qué? Porque aquí el problema no es que no identifiquemos algo, sino cómo actuamos frente a esto que identificamos. Y ahora, ¿por qué actuamos? El cómo hacemos, o sea, cómo nosotros nos comportamos frente a estas situaciones, ahí viene lo interesante. Y sí, eso es algo que pasa muchísimo en la iglesia, que hay muchísimas personas que han apuntado a eso para irse de la iglesia. En algunos fue ese daño que Jesús dijo, no, no sean piedras de tropiezo, ¿no? Y sí, por nuestra culpa se han ido, aunque en otros casos también, como ha habido, pues no, a Caán y tanta gente que estaban buscando excusas para irse, ¿no? Son escenarios distintos, pero sí es verdad que hay muchas veces que hay personas que se han ido de la iglesia por no poder manejar una situación. Entonces, dejando de lado a la persona que estaba buscando una excusa para irse de la iglesia y centrándome en la persona que sinceramente iba a la iglesia con todo lo que ella es, con todo lo que piense, con como sea que vea la vida, con sus criterios, con su criterio, eso es lo que nos corresponde a nosotros, cómo yo abordo a esta persona y qué hago en relación con el momento en su vida espiritual que está pasando. Porque ahí hay algo interesante, mira, si el Espíritu Santo no me está guiando, voy a tener un criterio erróneo, porque si yo abordo a esta persona de manera incorrecta, voy a hacer un daño. Solo eso. A ver, perfecto. ¿Alguien más? Hermana Carmela, ¿está ahí, hermana? ¿Me escucha? Hermanita María Laura, sí, sí, sí. Buenas noches, hermanita. Disculpe que no le he contestado anteriormente. A ver, dígame, hermana. Sí, Como sí, dice, escuchó lo último que dije que estábamos hablando. sí, sí, acerca de las preguntas, ¿no? Comentaba, ¿no? Un testimonio de una hermanita que se había estado alejando de la iglesia, había estado por un tiempo alejada de la iglesia y que luego había vuelto, ¿no? Y que No pues encontró algo bonito. y que los hermanos no habían estudiado la Biblia, pues no, y que comentaba, ¿no? Pues que a veces se ve ropa, traje, ¿no? A veces es lo que se luce más en nuestra iglesia, a veces, pues no, no en todos los casos, pero a veces pasa eso, pues no. Eh, y que pues a veces puede ser que también por algunas razones, claro que no hay razón, ¿no? Siempre debemos poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y la escuela sabática, pues nuestra lección es fundamental, ¿verdad? Entonces, el no estudiar la Biblia muchas de las veces hace que actuemos mal, ¿no? Y que puede hacer que podamos ser piedras de tropiezo, porque si no estudiamos la Biblia, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Puede hacer que nosotros estemos ofendiendo una y otra vez, ¿no? Y no nos demos cuenta que estamos mal. Pensemos que simplemente porque me voy a la iglesia el sábado, me voy los miércoles, bueno, no falto a los cultos y ya eso es todo y me bauticé, pues sí, estoy salvo, seguro, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? El Señor nos llama a que nosotros reflejemos su carácter, y para poder reflejar su carácter, pues tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, como dijo nuestro hermano Elías, ¿no? Y eso es pues, tiene que ser real en nuestras vidas. Y si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo podremos saber la voluntad? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a amonestar eh, el Espíritu Santo cuando nosotros actuamos mal? Pues si no hemos leído la palabra de Dios, ¿no? Porque es la palabra de Dios que el Espíritu Santo que nos amonesta cuando nosotros hacemos algo que no debemos de hacer, ¿no? Y de esa manera el Señor nos va puliendo, ¿no?
pero es fundamental el estudio de la palabra de Dios. Si no hay estudio, pues no, solamente tradición, y eso es lo que a veces se ve, pues no, se luce el traje más que el carácter de Dios. Cierto, cierto. Bueno, eso queda para comentario ya para, para otra sesión. Cómo es de que el estudio bíblico quizás se ha perdido un poco en la iglesia, eh, y cómo eso nos afecta también en nuestros valores, ¿sí? Eh, lo que yo he visto es hay de todo, ¿no? Hay de todo dentro de la iglesia. Yo he aprendido a verlo con ojos de amor, para no espantarme y para tratar de ver a todas las personas con igualdad. En lo que las personas se equivocan, yo también me equivoco. Pero Exacto, sí Marina. hay veces en los que uno se siente muy solo dentro de la iglesia, ¿no? Y yo le comentaba eso a Belén la vez pasada, ¿no? De que, por ejemplo, yo tenía mi grupo de jóvenes, y nadie iba, ¿no? A veces había uno, a veces habían dos, pero no iban el sábado. Y yo era maestra y yo me sentía muy mal, pero a ellos les daba igual. Yo no sé si ellos trabajaban, hacían algo más de ese Hermana Laura, día. nosotros sí te extrañamos. Shalom, Sí, te ustedes sí, extraño. hermana, por eso me pasé a su grupo, ¿no se acuerdan? Me Sí, pasé dejándolos porque, o sea, ya no había solución en ese caso, de verdad. Y yo, la verdad es que en ese sentido sí me sentí muy sola y pasaba un trauma porque yo desde niña siempre en las clases de escuela sabática acá en Pacalmayo siempre era la única mujer, todos eran hombres. Entonces nunca tuve esa amistad que hubiera querido tener. Yo veo a la gente que a veces dice: "Ay, mi amiga de la iglesia que conocí desde que era niña". No tuve eso, ¿no? Y siempre tuve esa soledad ahí. Los hombres en esa edad son muy revoltosos, debo decir. Entonces no hayas un entendimiento completo. Luego ya cuando fui adolescente no había clase de juveniles, nos pasaron de frente con todos los jóvenes, y todos los jóvenes pues eran mayores que yo, me llevaban 5 o 7 años, eran muy, muy mayores, ¿no? Mientras que yo tenía, no sé, 14 13, ¿no? Entonces nunca tampoco hallé lugar ahí. Entonces siempre me sentí fuera de lugar, siempre. Entonces yo llegué a Trujillo y digo, bueno, acá sí me voy a sentir en lugar, ¿no? Y por un tiempo me sentí bastante bien, tuve un cargo también, me sentí bastante acogida, ¿no? Pero de ahí simplemente los jóvenes desaparecieron, algunos se fueron a otras iglesias, eh, y tampoco encontré ese lugar, ¿no? Por momentos habían reuniones bonitas, digo, qué lindo, formamos comunidad, yo les guardo mucho cariño, pero ¿cómo diríamos? Esa calidez que yo hubiera querido encontrar de amigos, no la encontré. Esa calidez, no sé cómo más expresarlo. Esa cercanía quizás, ¿no? Muchas veces me sentí juzgada por las cosas que yo preguntaba o yo decía. Muchas veces sentí que yo tampoco los entendía a ellos. Yo tampoco me entendía en ese tiempo a mí muchas veces. Pero era cosas, ¿no? de la juventud, pero yo no le deseo a nadie que llegue a su escuela sabática y no haya nadie. Eso de verdad es la peor pesadilla. Les juro que no sé si a veces he tenido pesadillas de llegando y no hay nadie. No sé, se ha quedado ahí, es un trauma ahí que tengo, ¿no? Entonces, cuando no hay nadie, ¿yo para qué? Digo, ¿para qué hacer algo si no hay nadie? ¿No? Entonces, eso es muy, muy interesante de analizar. Será para otra ocasión. Entonces, si son jóvenes, si tienen su grupo pequeño, si tienen su líder, por favor no lo dejen solo porque los líderes padecen de depresión y luego los van a dejar, así de simple. Esa es la conclusión a la que llego. No creen que el líder va a soportar todo porque no lo va a hacer. Todos tenemos de alguna forma un corazón, tenemos sentimientos, emociones, así que de alguna forma u otra, si ustedes desprecian tanto eso, si dicen, oye, no tengo tiempo para eso, aquello, eso se va a acabar, así de simple, ¿no? Ojalá tuviéramos más fortaleza, pero no siempre se puede, ¿sí? Entonces, no estresen a sus líderes, hermano, por favor. Bien, entonces, a las 12 tribus en dispersión, ¿sí? Entonces, ya entendimos que Jacobo, ¿no? Es un sinónimo de Jacob, ¿sí? El nombre helenizado.
Entonces, él cuando le dice a las 12 tribus, nos hace entender como pareciera que Jacob le está hablando a las 12 tribus, ¿no? Es como un juego de palabras ahí, bien bonito. La carta está dirigida a las 12 tribus en dispersión. Entonces, vamos a ver a quiénes se refiere. La opción 1 dice en referencia a los judíos de la diáspora en general, quienes vivían fuera de Palestina, ¿sí? Viviendo por todo el mundo mediterráneo. ¿Sí? Esta aplicación parece imposible, ya que el escritor se está dirigiendo a cristianos. En 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Pero si se está dirigiendo a cristianos y si se está dirigiendo a todos los judíos, no eran cristianos, ¿sí? Solamente algunos. Entonces como que se cae ahí un poco la hipótesis, ¿no? Entonces en la diáspora eran los que fueron dispersados, ¿sí? Aquí lo tengo la explicación, acá tengo el artículo también, ¿sí? Los judíos, sí, que regresan a Palestina luego del exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo con el decreto de Ciro dirigidos por Esdras y Nehemías. Entonces, todos los judíos que fueron deportados fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, cuando se destruyó el primer templo. Ellos son los judíos que fueron esparcidos. Se fueron por un montón de sitios. Algunos no regresaron, se quedaron por ahí, se helenizaron, cogieron otras culturas, ¿no? Entonces, ellos son los judíos creyentes, los judíos de la diáspora, ¿sí? Pero vamos a ver que la carta se dirige a cristianos, ¿sí? La carta se dirige a cristianos, entonces no podrían ser estas opciones, ¿sí? Entonces, la opción que nos queda aquí más plausible sería la iglesia cristiana como el nuevo pueblo de Dios viviendo lejos de la patria celestial. O sea, un Israel espiritual, a ellos está dirigiendo Santiago. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, la verdadera circuncisión, ¿sí? A los que de verdad guardaban la ley, los que decía Jesús, estos son mi familia, los que obedecen al Padre, ¿no? Entonces ya se rompió toda barrera, ¿sí? Ya no es el pueblo judío que va a recibir al Mesías y va a ser el único privilegiado, sino son todos los que van a recibir al Mesías, todo el mundo, todo aquel que quiera aceptarlo, sea circuncidado o no, sea que guarde el sábado o no, ¿sí? Sea que guarde cada fiesta de la tradición judía o no, todo aquel que acepte a Cristo, para él es la carta, dice, ¿no? Para él es la carta. Es algo muy bonito, ¿no? Dice, y la simiente de Abraham, dice, porque nosotros somos la circuncisión, y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, servimos en el espíritu y no confiamos en la carne, en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestras obras, ¿no? Somos la simiente de Abraham, por tanto, es por fe, ¿sí? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, para los que fue la promesa, ¿no? Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, es una continuación de lo que fue el Israel físico, los creyentes. ¿Sí? No existe una división, es simplemente la continuación del pacto, ¿sí? Entonces, es eso lo que plantean los autores en el Nuevo Testamento, un Israel espiritual, ya no un Israel físico. Y de este tema es un tema bastante polémico porque no todos lo entienden así. Aún hoy en día en Israel creen que ellos merecen esa tierra, ¿sí? Ellos tienen que matar gente, tienen que apoderarse de esa tierra porque fue prometida por Dios. ¿Eso cabe ya ahora, en nuestros tiempos, pensar así? Y que la iglesia evangélica piense así también, cuando estamos hablando de un Israel espiritual, un Israel que está esparcido por todo el mundo, aquel que cree en Cristo, basta con eso, ¿sí? Para pertenecer al pueblo de Dios, por fe, por gracia. Entonces, si nosotros como cristianos aceptamos esa verdad, pues no vamos a estar viendo Israel cada rato. No hay muchos cristianos evangélicos viendo Israel a cada rato. ¿Quién sube al poder? ¿Con quién hace guerra? ¿Si los botan de la tierra? Si ellos están constantemente buscando, dice, tener una soberanía. Sí, hay que apoyar a Israel o hay que hacer aquello.
No, que el anticristo va a llegar sobre Israel, ahí se va a posesionar, porque ese es el pueblo de Dios, no es el pueblo de Dios. Estamos haciendo una mala interpretación del pueblo de Dios. Entonces, nosotros como adventistas creemos en el Israel espiritual. Es algo que debemos aprenderlo de memoria. Es un Israel no físico, no es esa tierra de allá de Israel. Yo no tengo que irme a vivir a Israel para gozar de los privilegios de ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que nos deja el cristianismo, esa igualdad. No tengo que irme a un sacerdote, no tengo que hacer una circuncisión. Basta con creer en Cristo. Entonces, eso es lo que cambia, lo que marca la igualdad en los miembros de la iglesia y lo que marca también cómo interpretamos ahora los hechos. La gente que crea que existe un Israel físico aún por rescatar, esa gente va a estar apoyando a Israel que gane la guerra, que siga masacrando a sus hermanos, siga masacrando a gente inocente. Y no tiene nada que ver eso con el cristianismo. ¿Sí? Y a veces es una vergüenza que el púlpito evangélico se preste para eso, ¿sí? Se preste a decir, sí, ellos deben salir porque Dios les prometió la tierra. ¿Qué tierra? ¿Sí? La presencia de Dios se fue de ahí, hace mucho, del santuario. Como cristianos predicamos eso, que se fue de ahí, que se rasgó el velo, que ellos mataron al ungido, ¿no? Y eso no significa que ellos hayan perdido la salvación, ¿sí? No significa eso, pero significa que ahora, si ellos quieren aceptar a Cristo, acceden a más privilegios de los que tenían antes, ¿no? Pero ya no lo acceden a través de obras, ya no lo acceden a través de circuncisión, lo acceden a través de fe, ¿no? Y es más, ellos para que accedieran también a su ciudadanía en estos tiempos también tenían que tener fe, sino que muchos de ellos se les olvidó eso, ¿no? Entonces, los cristianos también fueron dispersos por la persecución. Comenzó la persecución con Saulo, ¿sí? Saulo también es un nombre helenizado, es decir, que Saulo es sinónimo de Saúl, ¿sí? Saulo es Saúl, ¿sí? Le quitan la O, es Saúl. Es lo interesante de la historia de Saúl, ¿no? Saúl persiguiendo a Cristo, el descendiente de David. Recuerden que Saúl persiguió a David, ¿no? Es como que la historia se volviera a repetir, ¿no? Saúl persiguiendo al rey, ¿no? Y Jesús le dice a quién yo soy, ¿no? A quien tú persigues, ¿no? Y lo detiene, ¿no? Es muy, muy interesante cómo se hace un juego de palabras muy, muy bonito, ¿no? Entonces, Saúl consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, o sea, Saúl, asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, hubo una persecución que dispersó a los cristianos también. Por eso es que se dice que ellos están dispersados y para ellos va la carta, ¿sí? La historia parece repetirse. Santiago se coloca como padre, como Jacob, hablando de esas 12 tribus. Una analogía muy bonita. No existe dicotomía entre el Israel antiguo y la iglesia primitiva, solo se ha expandido, ahora ha alcanzado lo que ha sido anticipado para Abraham, de que la bendición que era para Abraham y su descendencia alcanzaría al mundo entero, ¿sí? Su descendencia serían miles, millares, ¿no? Abraham siendo un gentil, ¿sí? Él recibió el anuncio del evangelio, que alcanzará a todo gentil, ¿sí? Que alcanzará a todas las naciones. Toda forma de distinguir a judíos de gentiles ya no existe, todos son parte de una continuación de Israel, del pueblo de Dios, ¿sí? Dispersados, ¿sí? A todos los que están dispersados. Entonces vamos a ponernos aquí en este lugar de los dispersados, para mí también es la carta, para ustedes también es la carta, a todos los que han salido perseguidos por el Evangelio o simplemente ahora a todos los que están dispersados en el mundo, a todos los que son parte de esta nueva realidad de este Israel. ¿Sí? A los forasteros en tierras distantes, gracia y alegría para ellos. Ellos son los que heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que se sienten fuera de lugar, ¿sí? Todos aquellos como Santiago, que él no hallaba su lugar todavía en la familia, y luego agradeció de haber conocido a Cristo y hallar un lugar en esa familia grande que se formó, que es la comunidad cristiana. Todos tenemos un papel importante dentro del reino de Dios. Entonces, esto tenemos que memorizarlo. Todos somos importantes para Dios. En Cristo no caben nacionalistas, no cabe un sentimiento nacionalista de decir
oye, mi país, mis privilegios para mí. No, tú no eres de ningún país, tú eres del reino de Dios. Primero está el reino de Dios, luego tu país. Así de simple. No, pero llegan extranjeros a beneficiarse, no te importa. Ese extranjero que llega, tú ya no tienes que verlo como extranjero, tienes que verlo como un hermano. Si todos nos viéramos como hermanos, pues sería la cosa distinta, ¿no? Entonces, Cristo llega a romper esas barreras. Entonces, llegó en ese momento para la iglesia primitiva a romper esas barreras, también llega para nosotros a romperlas, ¿sí? A ver a la gente de otra forma, ¿sí? A no tener esa sensación de que solo yo quiero tener los privilegios. Yo comparto mis privilegios. Ese es el cristianismo que llega a nuestros corazones, ¿sí? Todos somos forasteros y peregrinos en todo el mundo, ¿sí? Todos. No tenemos que definirnos a través de una nación, ¿sí? Cuando eres extranjero encuentras ayuda en otros extranjeros, en otros que se parecen a ti. Acá viene la pregunta para la que reflexionen esta semana. ¿Cómo la iglesia debe abrir sus puertas a los que literalmente son extranjeros? Va a la primera parte, ¿no? O a los que se sienten que no hayan lugar en este mundo. Hay mucha gente que siente que no hay lugar en este mundo. Incluso hay gente que quiere irse de este mundo. Entonces, Jesús vino por los débiles, no por los fuertes. ¿Cómo la iglesia está actuando para ayudar a los más débiles, a los más vulnerables de esta sociedad? ¿Sí? ¿Cómo sería si la iglesia actual viviera ese concepto de realmente creerse extranjero? Así, la iglesia se aproximaría a aquellos que se sienten que no encajan en la sociedad por cualquier motivo. Los extranjeros sienten empatía por los que no tienen hogar porque ellos tampoco tienen. Pero quizás hoy la iglesia se siente muy cómoda donde está y tiene un lugar privilegiado, desde donde ataca y se muestra moralmente superior a cualquier extranjero. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que ya no nos estamos sintiendo iguales. Cuando la igualdad se acaba dentro de la iglesia, ya no hay lugar para el vulnerable. Solamente hay lugar para los que son fuertes. El más fuerte sobrevive. Y esa frase que dicen, se fue de la iglesia, pues no tenía una relación con Dios. Así de simple, ¿no? Se fue porque ya pues tenía que irse, ¿no? Porque así dice Dios que los va a zarandear. O sea, te alegra de que se vaya. Qué bien que ya se haya ido porque ya era hora que se vaya. O a veces veo comentarios, ¿no? De los cantantes así que critican, ¿no? Ya ándate de acá de la iglesia, no te queremos ver acá, llévate tu música a otro sitio, que no sé qué, que nos corrompes, que estas cosas. No estamos viendo a la familia, a la iglesia como familia, no estamos viéndola como comunidad, no estamos viéndola de esa forma, estamos viéndola como un club de santidad, donde cada uno va subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel. Entonces yo quiero estar en el nivel más alto, y no me importa qué pase con los demás, no me importa cómo los demás se quedan en el nivel último, no me importa nada, solamente me importa yo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas jerarquías, hermanos, porque hacen mucho daño. Entonces, voy a terminar ahí. Esto sería terminar el tema. Bien, a ver, ya dejé de grabar. No, todavía no he dejado. Tengo que dejar.